Tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, hace un par de años que hice una presentación y me gustaría hacer una nueva porque han pasado muchas cosas. Mi nombre es Mónica Fernández Braga. En realidad me conocían o me conocen, o formalmente soy Mónica Fernández, pero he tenido una serie de conflictos, tanto al interior de la universidad como fuera de ella, porque es tan exclusivo mi nombre que, bueno, nos confunden, ¿no? Incluso en la Universidad Nacional de Quilmes hay una colega con mi mismo nombre. De ahí que, bueno, hace un par de años empecé a utilizar el apellido de mami y entonces ahora me presento con ese nombre, Mónica Fernández Braga. Fernández de la gran familia y Braga de mami. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, esta es una breve presentación sobre mi trayectoria académica y un tantico personal. Y de algún modo es como la iniciación de un foro de presentación, para que ustedes, luego de poder escuchar esta grabación, se tomen el trabajo de grabar un audio o de grabarse incluso con el celu o con una de las herramientas que existen actualmente, como el Zoom o, o el Meet, digo, cualquier otro, el Jitsi, no sé cuántos más hay, pero bueno, pueden usar el celular y luego subir esa grabación, o también pueden usar, si no se animan a subir una grabación, utilizar la herramienta audio que tiene el campus, y con eso se escriben una presentación de lo que quieran contar sobre ustedes y luego se presentan. Bien, dicho esto, me gusta que sepan que vivo en una hermosa ciudad que se llama Berazategui, en el conurbano bonaerense sur, que acá nací, que acá fui a la escuela primaria, a la secundaria fui a Pereira, que antes había una escuela ahí en la estación de Pereira, que es para el lado de La Plata. Y también acá, en esta querida Berazategui, encontré novio, me casé, tuve hijos que, si bien no nacieron en Berazategui, sino en Quilmes, eso tenía que ver con una cuestión de obra social, pero han vivido en Berazategui, e incluso mi hija que ya tiene hijos, también vive en Berazategui, en la zona de Hudson, que es un poquito más al sur. Bueno, eh, actualmente tengo una nieta divina, que es un sol, como me gusta decir, que ya va a cumplir 10 años. Tengo un nieto que también me gusta decirlo así, que es una luna, con toda la intención de provocar eh, algo así como una reflexión de tipo género sensitivo. Y entonces mi nieto, que es un sol, acaba de cumplir 6 añitos, está en primer grado, y mi nieta en cuarto grado. ¿Qué más? Tengo una perrita que muchas veces cuando hago grabaciones está acá, ahora no la ven porque está dormida atrás mío. Lola va a cumplir 2 añitos, vino en plena pandemia. Bueno, por esas cosas de la vida, algunas situaciones límites que tuve en 2020 y también en 2021, Lola me ha acompañado y me ha ayudado a superar esas situaciones traumáticas que tienen que ver con pérdidas de seres queridos, ¿no? Bueno, esa soy, Mónica Fernández Braga, con el apellido de mami y de papi, y casada, todavía sigo casada, hace 38 años que estoy casada y voy para 39, y por ahora feliz. Bien, eh, yo trabajo en la querida Universidad de Quilmes desde abril del año 2004. Estoy feliz de haber
de haber empezado a trabajar ahí. He trabajado también en institutos superiores de formación docente, que allá por el 2010 abandoné porque venía muy tarde a casa. Vieron que en líneas generales los institutos superiores se cursan de modo vespertino, y entonces llegaba a casa a las 11 de la noche y era tremendo. Desde ese lugar preferí la seguridad, aunque me costó mucho superarlo porque me gustaba, era un trabajo que me gustaba mucho. Bien, yo soy graduada de esta querida universidad y, y luego de haberme graduado, cursé una maestría en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de La Plata, una maestría, la primer maestría de Argentina sobre derechos humanos, con lo cual soy magíster en derechos humanos, especializada en el campo educativo, obviamente, ¿no? La educación en derechos humanos, ahí está mi corazoncito. Para la tesis escribí eso en una investigación que veníamos realizando ya desde el año 2013, si no me equivoco, sobre la enseñanza de los derechos humanos en las universidades públicas de Argentina. En esa época eran como 35 o 36 universidades, sabemos que estamos, creo que superando las 60 ahora, con lo cual la tarea fue dificultosa, pero no tanto como lo sería en este momento. Bien, ahí había 3 niveles de investigación, uno que tenía que ver con la práctica educativa de los derechos humanos en el aula, en las instituciones educativas y en las políticas públicas. El área que me tocaba trabajar a mí era la del aula, la práctica educativa de la educación en derechos humanos en el aula, y desde ahí que entrevistaba a docentes de universidades públicas en las que se enseñaban derechos humanos, y también revisaba los planes de estudios, cuál era la metodología y ese tipo de cosas. Y entonces de esa investigación surge mi tesis de maestría, que con mucho orgullo fue publicada en el año 2013, aunque fue defendida en el 2009 por la Universidad Nacional de Quilmes, y el libro se llama La educación en derechos humanos en la Argentina. Ese libro en formato papel está agotado, pero circula una versión web, creo que por unos escasos $2, para quienes estén interesados e interesadas en revisarla. Tiene algo así como 3 dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con las normas sobre la educación en derechos humanos, que obviamente bajan de Naciones Unidas, de la UNESCO principalmente, o del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Educación también, ¿no? Aquellas áreas especializadas en educación. Bien, parte de ahí, parte de lo normativo, cómo se fue instalando en la educación argentina la necesidad de educar en derechos humanos, cuestiones constitucionales, cuestiones de política educativa, bien, ese tipo de cosas. Luego habla de los contenidos también, ¿no? Los contenidos educativos, una dimensión entonces metodológica, una dimensión normativa, una dimensión metodológica, y una dimensión filosófica, que es la que me deja un montón de inquietudes nuevas para seguir investigando. Y por último, el trabajo de campo, que bueno, tiene que ver con esto, con revisar, analizar, entrevistas, programas de cátedra, indicaciones bibliográficas, metodologías para la evaluación, para el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, bien, ese tipo de cosas que hacen a lo metodológico, ¿no? A lo metodológico y a la bibliografía. Bien, eso es lo que pueden llegar a encontrar en ese texto, y la dimensión filosófica lo que me deja es la necesidad de seguir investigando respecto, en este caso, de lo metodológico, ¿no? Hay una metodología que baja de las Naciones Unidas, que más o menos tiene que ver con la necesidad de organizar talleres, no sé, visitas a museos, participación en eventos
como esto de las Naciones Unidas, que se estila muchísimo en hacer ahora, o de visitas de personalidades que se ocupan del campo, bien, ese tipo de cosas eh, bueno, que están fundamentados en esa normativa nacional e internacional, pero que sin embargo me hacía mucho ruido esto de lo metodológico, ¿no? ¿Cuáles eran las fundamentaciones, eh, si se quiere, conceptuales, para pensar en un tipo de metodología como la que había reconstruido en ese primer libro? Así surge mi tesis doctoral, que tiene que ver con la fundamentación de la educación en derechos humanos, no ya desde lo normativo, sino pensando en un problema epistemológico que existe entre enseñar y aprender derechos humanos como campo jurídico, ¿no? Esto que tiene que ver con la formación de abogados y abogadas, de politólogos y politólogas, de sociólogos y sociólogas, antropólogos y antropólogas, bien, lo que ustedes quieran, pero eso que tiene únicamente que ver con ese campo normativo, jurídico, que no va más allá de las normas constitucionales y las normas internacionales sobre derechos humanos. Eso entonces tiene una diferenciación epistemológica desde mi humilde punto de vista con la educación en derechos humanos, que vendría siendo un campo mucho más ético-político, ¿no? Y de ahí surge la fundamentación de por qué la educación en derechos humanos y esa metodología que propuse en el primer libro, o en la tesis de maestría también, esa metodología necesita una fundamentación. Y esa fundamentación la encuentro en una trilogía de Javier Zubiri, un filósofo vasco que falleció allá por los 80, no recuerdo bien, 82, 85, una cosa así, pero que sin embargo tiene una trilogía, además de toda la obra que tiene una trilogía que denomina Inteligencia Sentiente. Lo que encuentro en esa trilogía es que de algún modo me sirve para fundamentar cada una de las 3 etapas metodológicas que descubro en el anterior trabajo de campo. Desde ahí entonces, mi tesis doctoral que defiendo en el año 2016, perdón, se transforma en un nuevo libro en el año 2018 o 19, no recuerdo bien, que se llama Inteligencia Sentiente, una teoría sobre la enseñabilidad de los derechos humanos. Entonces ya me voy corriendo un poquito más a lo filosófico, ¿no? Ahí, como verán, ya de algún modo les estoy diciendo, no nazco filósofa, nazco pedagoga, y de ahí me voy transformando de a poquito en el campo de la filosofía. De a poquito no, fue un trayecto largo, tuve que hacer prácticamente una carrera nueva para equilibrar todo ese trayecto que hacen quienes se forman en filosofía. Bueno, hago todo ese trayecto en principio y luego hago los seminarios para empezar a trabajar en la tesis, ¿no? En la propuesta de tesis primero y en la tesis luego. Bien, entonces esa tesis basada en la inteligencia sentiente lo que trata es de hacer algo así como establecer una articulación o utilizando esas 3 etapas de la inteligencia de las que habla Javier Zubiri, para fundamentar cada uno de los 3 niveles metodológicos que planteo en el primer libro. Una vez terminado esto, obviamente cuando uno investiga siempre van quedando inquietudes. Después les voy a hablar del programa en otro video y ahí se van a dar cuenta la importancia de la pregunta y las inquietudes que nos pueden llegar a surgir de una investigación simple de la vida cotidiana o de una investigación ya más metódica con metodología de trabajo y ese tipo de temas más científicos, por llamarlos de algún modo. Bien, entonces, Inteligencia Sentiente, una teoría sobre la enseñabilidad de los derechos humanos, mi tesis doctoral, me deja una serie de inquietudes que tienen que ver con pensar en que si la educación en derechos humanos
es per se un campo vinculado a factores éticos, políticos, necesitamos pensar en esas cuestiones políticas, esas cuestiones éticas, pero desde nuestra América Latina o desde nuestra América, como me gusta llamarle. Entonces empiezo a buscar autores de nuestra América y autoras también de nuestra América, que me van dando la pauta de que la ética y lo político, no la política, sino lo político y lo ético, eh, tienen diferenciaciones sustanciales si las pensamos desde nuestra América. Es decir, si recurrimos a trabajos ancestrales o a pensamientos políticos y éticos ancestrales, que aunque no las hayan llamado de esa manera, las hay. Ustedes saben que últimamente se habla de esto de el buen vivir o el vivir bien, que es ancestral para nosotros, es una forma de ver la ética bien nuestroamericana de las poblaciones de Abya Yala o de nuestra América, bien digo, para que se comprenda mejor, porque América es grande, pero esto no incluye a Estados Unidos porque serían como un lugar, ni Estados Unidos ni Canadá, que están más del lado de lo que tiene que ver con el mundo eurocéntrico, ¿no? Vamos a hablar de esto en la cursada, con lo cual no voy a explayarme demasiado acá. Pero bueno, entonces, me queda esa inquietud de la última investigación, y entonces de ahí nace mi tercer libro, a partir de una estancia postdoctoral en el Departamento de Historia y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. Nace entonces mi tercer hijito, que se llama Educación en Derechos Humanos desde el punto de vista de una filosofía nuestroamericana. Exactamente no se llama así, ya les voy a decir cómo se llaman, si lo encuentro. Creo que lo tenía por acá. No, bueno, no tengo esos datos acá, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la recuperación de filósofos y filósofas de Argentina, perdón, de nuestra América, que se ocupan de cuestiones educativas, éticas y políticas desde poblaciones ancestrales hasta personalidades del siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XX, el siglo XXI, que trabajan en pos de defender una perspectiva particular de lo político y lo ético en nuestra América. Bien, entonces, acá encontré el nombre, mi tercer hijo, Pedagogías Insurgentes para la Educación en Derechos Humanos. Mil disculpas. Notas vitales desde la filosofía nuestroamericana. Quien tenga interés en este libro se puede descargar gratuitamente. Me piden el enlace y se los envío. El segundo libro, Inteligencia Sentiente, está a la venta todavía. No hay, solamente está en formato papel, porque como se publicó a fines del 2018 o principios de 2019, quedaron demasiados ejemplares, entonces no se largó al mercado la edición ebook, sino que la editorial está viendo la posibilidad bueno, de ubicar algunos libros más de esa edición. Bien, bueno, yo he trabajado en institutos de formación docente, como les decía, trabajo en investigación desde el año 2003 en la Universidad de Quilmes. Actualmente dirijo un proyecto de investigación en el programa Discursos, Prácticas e Instituciones Educativas, que dirige Ricardo Vaquero. Bueno, ahí mi trabajo es ese, tiene que ver con la formación docente, sobre todo en el campo
ético-político, ¿no? El campo de la práctica, de la praxis ético-política. De eso trata mi proyecto. Y últimamente también estoy pensando en la posibilidad de la creación de un observatorio, en conjunto obviamente, sobre pedagogías decoloniales e interculturalidad. Y educativa, ¿no? Bien. Trabajé un año en la Secretaría de Derechos Humanos, creo que fue allá por el 2012, bueno, que fui convocada para tratar de crear una red, he dirigido durante muchos años redes sobre educación en derechos humanos, y bueno, la Secretaría de Derechos Humanos con la gestión de Marita Perceval en la subsecretaría de Derechos Humanos, me convocó para crear esa red interuniversitaria argentina, pero luego Marita fue trasladada a otro sector y bueno, quedé un año haciendo muy pocas cosas, lamentablemente. Bueno, eso quería contarles. Esto es una conversación así de idas y venidas, ¿no? Bueno, creo eh, que ya brindé una síntesis de mi vida, más de lo que hubiera querido hablar, pero cuando yo comienzo a hablar es como que sigo el camino de la charla. Bueno, ahora quiero escuchar entonces las presentaciones de ustedes, y en el próximo video les cuento un poco sobre la metodología de trabajo, sobre el plan de trabajo que tenemos para cada una de las materias, ¿no? En un caso puede ser pedagogía, en otro caso, en el caso de posgrado, es problemas contemporáneos de filosofía de la educación, y en el caso de la presencialidad, lo que hemos construido es un programa cuya denominación es Taller sobre Transformaciones en la Praxis Educativa y Posicionamiento Docente. Bien, esos son los 3 campos curriculares en los que trabajo en la Universidad de Quilmes, pero también otros en redes internacionales, como son la revista y la Asociación de Filosofía Latinoamericana, ALFE, que lo pueden buscar. Ahí, bueno, colaboro con la junta directiva, y también colaboro a veces con evaluaciones. También integro otra red internacional que se llama Surpaideia, también vinculada a la filosofía de la educación. Y en la cátedra de cátedras, instituciones y personalidades sobre el estudio de la deuda pública, también integro ahí lo que ese grupo llama profesora de convergencia o profesor de convergencia. Bueno, lo importante es vincularse internacionalmente sobre todo para pensar modos de superar esas deudas coloniales, que no solamente son deudas dinerarias, sino que existen infinidades de otras deudas, deudas vinculadas a los derechos de las mujeres, de las poblaciones originarias, de los niños, las niñas y los adolescentes, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad, en fin. Miles de la cultura, del acceso a la cultura. Hay miles de deudas que son coloniales y que esa cátedra internacional de algún modo intenta recuperar desde algo así como una matriz interdisciplinaria, ¿no? Hay abogados, hay economistas, habemos educadores y educadoras. Bien, esa sería una de las redes. También integro el Consejo Internacional de la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica. Y por último, creo que en lo que más activa estoy es en la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, donde dirijo una línea de investigación vinculada con la educación intercultural.
Ahí promovemos seminarios, realizamos publicaciones. Bien, a propósito de eso, luego les voy a mandar una invitación para un seminario que empieza en breve, este año. ¿Sí? Tengan en cuenta que voy a grabar cada 2 años una presentación, pero como me explayo demasiado, empiezo a hablar de otras cosas que no corresponden. Entonces, hasta aquí llega mi presentación, ahora espero las suyas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y nos encontramos en la próxima grabación.